¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta ventana informativa de actualidad evangélica que abrimos una vez más en colaboración con Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Este 21 de enero de 2025 se cumple un aniversario muy importante para la comunidad evangélica mundial. Es una fecha clave en la historia del movimiento cristiano evangélico y estamos hablando de los 500 años de la Reforma Radical. En nuestro programa de hoy recordaremos el origen y el significado de esta efeméride tan importante con la ayuda de nuestro invitado de hoy, que es nada más y nada menos que el profesor y rector de la Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España, Julio Díaz Pineiro, a quien ya saludamos. Hola, Julio. Hola, Jorge. Buenos días. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer estar aquí. Es un privilegio poder contar contigo para este programa y para hablar de esta efeméride tan importante que a la vez me da la impresión, tú me corregirás, pero que por lo menos en los círculos donde yo me he movido siempre, no es tan conocida. Pasa un poco desapercibida entre otras conmemoraciones. ¿Es así? Así es, Jorge. Bueno, de hecho, en el año 2017 celebramos 500 años de la Reforma Protestante. Exactamente. Y ahí todos nos volcamos en esa celebración que nos identifica y que nos representa. Pero no podemos olvidar que dentro de esa reforma se produjo otra reforma, que fue la Reforma Radical, y que sin embargo, pues como diríamos en castellano, pasa de puntillas, ¿no? Pasa de puntillas, pero no queremos que pase de puntillas aquí, gracias a una aportación que valoramos mucho en la Actualidad Evangélica, un artículo que nos enviaste, que publicamos la semana pasada. Podemos conocer un poquito más y quizá dar pie a pues una serie de artículos que queremos publicar, y esta entrevista también, que esperamos nos ayude a arrojar un poquito de luz sobre este episodio tan importante de nuestra historia, de la historia de la Iglesia en general, de la historia de la Iglesia evangélica en particular. ¿A qué llamamos Reforma Radical? Pues, Jorge, fue un movimiento que comenzó en el siglo XVI en el contexto de la Reforma Protestante en Zúrich, en torno a la figura del reformador suizo Ulrico Zwinglio. Que digo, un movimiento que, bueno, desde mi punto de vista quiso llevar a cabo este axioma de la reforma, Iglesia reformada, siempre reformándose conforme a la palabra de Dios. Es decir, quiso ser fiel a la palabra de Dios hasta sus últimas consecuencias e insistir en aquellos aspectos que la reforma magisterial inicialmente había rescatado, pero que después las iglesias que surgen de esa reforma, al constituirse en iglesias estatales o territoriales, pues dejaron de ser relevantes. Has introducido un término ahí que me parece muy importante desde el punto de vista pedagógico, digamos, de la comunicación. Hablamos de reforma radical y la distinguimos de la reforma magisterial, sí, pero estamos hablando de una diferencia de 7-8 años nada más. Sí. Había desde que ese episodio que todos recordamos, ¿no? E incluso fuera de nuestro ámbito evangélico se recuerda y se reconoce la imagen de Lutero clavando las 95 tesis contra los abusos del clero de Roma, contra la venta de indulgencias, etcétera, el 31 de octubre de 1517. Sí. Ahí empezó un temblor que causó, bueno, todo lo que... De eso se ha hablado mucho y hemos hablado muchas veces, conocemos un poco más, pero dentro de ese movimiento de reforma es como que se abrió la caja de los truenos, por así decirlo, y en los siguientes años, nada más, 7 años y pico habían pasado, sí. Y aparece Zwinglio, que a quien has mencionado, en Suiza, sí, heredero de esa... Toma el testigo de Lutero en Suiza. Lutero está en Alemania, sí, muy ocupado, por cierto, por salvar su vida y por también dar, digamos, de alguna manera forma, ¿no?, a todo este movimiento de reforma, a traducir la Biblia al alemán, todo esto muy ocupado, lo mantendría, y mientras tanto esa reforma empieza a fluir hacia otros estados, otros territorios, y Zwinglio es el que va a tomar este relevo en Suiza, y como tú dices, pero claro, fue más allá, ¿no? Claro, porque evidentemente lo que Martín Lutero comenzó, y teniendo en cuenta que su obra se hizo básicamente en alemán, lo que él está escribiendo empieza a llegar a los cantones suizos de habla alemana, entre ellos el cantón de Zúrich. Y ahí tenemos la figura de Ulrico Zwinglio, que en el año 1521, o sea, poco después que Martín Lutero, comenzó la reforma allí en Zúrich. Claro, se rodeó de un grupo de colaboradores, personas que como él creían en la necesidad de esa reforma. Pero al final se produce un distanciamiento por aspectos que también podemos dialogar. Y esto da lugar, como digo, al 21 de enero de 1525, como tú bien has dicho, 7 años y pico después de que Martín Lutero
sin saberlo, comenzase la Reforma Protestante. Eso es lo que estamos recordando, estamos hablando de estos 500 años de la Reforma Radical. Por eso hemos conmemorado en 2017, como bien has dicho, los 500 años de la Reforma Protestante, pero ahora estamos recordando que un 21 de enero fue la fecha, sí, digamos, que se considera, ¿no?, como fue la del 31 de octubre, con las 95 tesis, pues aquí, ¿qué fue lo que pasó ese 21 de enero que causó también ese antes y después, ese punto de inflexión entre la reforma de Zwinglio en Suiza y el movimiento de la reforma previo, del que es heredero él también? Bueno, por eso es muy importante insistir en lo que estás diciendo, en que esta reforma radical nace en el seno de la Reforma Protestante, sí, porque estamos hablando de colaboradores, de discípulos de Ulrico Zwinglio, que se sienten de alguna manera desencantados con él porque consideran que no está llevando la reforma hasta sus últimas consecuencias. Por eso lo que ocurre en la tarde-noche de esta 21 de enero de 1525 es que un grupo de ellos, como 20 personas, que habían tomado el nombre de hermanos suizos, se reúnen en la casa de una pariente de Félix Manz para orar, para pedir dirección a Dios en cuanto a qué hacer, dado que las autoridades de Zúrich, del gobierno de Zúrich, habían prohibido a este grupo de personas predicar o de alguna manera transmitir sus enseñanzas. Se reunieron ¿para qué? Para orar y para pedir, como digo, dirección del Señor, y estando en esa reunión es cuando uno de ellos, Jorge Blaurock, le pide al que preside la reunión, que es Conrado Grebel, que haga algo que es muy lógico, en base a sus propias creencias, que le bautice como creyente en el nombre. Ella había sido bautizado de niño. Claro, todos ellos habían sido bautizados de niños. Y ahí se produce el anabautismo, ¿no? Eso es. Serán llamados por ese motivo rebautizadores. De ahí viene la palabra anabautismo. Ahí nace formalmente ese 21 de enero con ese acto fundacional, se puede decir, espontáneo, aunque fue espontáneo, totalmente no fue planificado. No fue programado ni nada. Pero volviendo a la cronología, entonces en 1517, 31 de octubre, pasa lo que pasa con Lutero y todo lo que viene después. En el 21, muy pocos años después, Zwinglio lleva ese testigo de la reforma a los cantones, a Zúrich, ¿sí? Y motiva a todo un grupo de suizos, de hermanos suizos, a ir más allá de la reforma, agita, como solía pasar con esos líderes carismáticos, ¿no?, que adoptaron con tanta pasión esa bandera de la reforma. Pero de golpe pone un poco el freno, ¿no? Echa un poco el freno para quizás dosificar que no se convirtiera la reforma en una revolución, que al final es como se vio desde la reforma magisterial, ¿no? Una revolución. Claro. Y ahí, en ese contexto, quizá no justificar, pero sí se puede explicar lo que pasó después, ¿no? Porque a los primeros reformadores les entra de alguna manera un temor de que se les escapa de las manos eso, ¿no? Hay como una revolución allí que a partir de ese bautismo de una persona adulta y otras medidas que vendrán después, se produce un distanciamiento ya bastante abismal de esta reforma primera que tú has llamado magisterial. Pero antes de avanzar un poquito más en eso, me viene una pregunta que me he hecho muchas veces, porque nuestro lenguaje, incluso en la comunidad evangélica latina, española, solemos a distinguir a veces una clasificación que ahora, a la luz de lo que estamos hablando, me parece totalmente equivocada, ¿no? Solemos hablar de las iglesias de la primera reforma magisterial como históricas, y de las otras casi como si fuéramos un nuevo movimiento religioso, cuando es histórico también, ¿no? Y movimientos contemporáneos en el tiempo. Es decir, cuando hablamos de la reforma protestante en sus diferentes expresiones, la reforma radical es una de ellas. Igual que hablaríamos del luteranismo o el calvinismo o el zwinglianismo o cualquier otro movimiento que nace en ese contexto, la reforma radical no es menor, no es inferior. Porque además es anterior, porque es anterior, claro, a la iglesia anglicana, claro, a la iglesia presbiteriana de Escocia, a la iglesia de Calvino en Ginebra. Es anterior. Es anterior. Es por lo menos 10 años antes que el calvinismo, claro, de Ginebra, y es varias décadas anterior a la iglesia presbiteriana de Escocia. Y Jorge, no solamente que es anterior, sino que fue muy coherente con la enseñanza reformada. Es decir, estos primeros reformadores radicales no cuestionaron la doctrina básica enseñada por los reformadores.
Lo que dijeron es que en algunas cosas se habían quedado cortos. Exacto. ¿Y por qué lo habían hecho? Más bien por lo que tú estabas diciendo perfectamente, ¿no? Pues por mantener el statu quo, por no generar sediciones, ni revoluciones, ni enemistarse con las autoridades. Claro, la primera reforma había llegado a ser una iglesia reformada con importantes cambios en la teología, en la espiritualidad, en la Biblia pasa, la enseñanza de la Biblia pasa a ser el centro del culto, de la liturgia, pero se habían quedado en cuanto digamos, como institución, se habían creado iglesias nacionales, con todo lo que ello conlleva, también con una identificación con el poder político de turno y con pues esa institucionalidad tan jerárquica también en algún sentido internamente, ¿no? Sí. Como la iglesia luterana, la iglesia calvinista, la iglesia, bueno, reformadas que fueron surgiendo, la iglesia anglicana, que adopta incluso un sistema episcopal, ¿no? Que ya es casi un calco del sistema de gobierno de la iglesia católica romana. Y el sistema presbiteriano un poco diferente, pero bueno, también son iglesias muy institucionalizadas, y la iglesia escocesa, la iglesia de Inglaterra, la iglesia pues de cada país, muy unida a su estado, ¿no? Nacional. Claro. Pero esto era algo totalmente transversal, lo que proponían los hermanos suizos. Eso es, y es en estos puntos donde difieren de la reforma magisterial, porque hay que insistir, Jorge, en algo que es fundamental. O sea, la reforma radical sostiene las 5 solas de la reforma, o sea, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. O sea, sostiene eso claramente. En lo que se distancia de la reforma magisterial es en aquellos aspectos donde, desde su punto de vista, la reforma magisterial no estaba siendo consecuente. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, pues por ejemplo, el hecho de la regeneración espiritual, la conversión a Jesucristo. Curiosamente, personas como Lutero o como Calvino o el mismo Zwinglio tuvieron una experiencia personal de conversión a Jesucristo. Claro, ¿qué ocurre? Cuando ya sus iglesias, su movimiento se establece como iglesias territoriales, ya este elemento se va diluyendo. Claro, y siguen bautizando niños, claro, siguen teniendo una unidad, digamos, un vínculo institucional a la iglesia, ¿no? Claro, cuando la reforma había comenzado como un acto espiritual, de encuentro con Dios y de retorno a la palabra de Dios. Por lo tanto, la reforma radical insiste en esto. Y como consecuencia de esta conversión personal y consciente a Jesucristo, lo que también defiende es el bautismo de creyentes. Claro, una consecuencia lógica. Si la fe es un acto que implica mi voluntad y mi propio conocimiento, también tiene que serlo el bautismo. Y junto con esto, como tú bien has señalado, la separación de la Iglesia y el Estado. Porque ellos estaban pensando que la reforma, que comenzó bien, al final iba a repetir los mismos errores que había cometido la Iglesia establecida cuando se alió con el Estado, y que eso había generado ¿qué? Un decaimiento en todos los sentidos. Así que ellos defendían esa separación. Hay algo que dices en tu artículo, que tenemos publicado en actualidadevangélica.es, para aquellos que queráis leerlo, es muy interesante, muy breve para contar tanta historia, pero un resumen muy bueno, donde señalas que, por ejemplo, lo que estás diciendo ahora, ¿no? Los hermanos suizos, Zwinglio mismo, adoptaron totalmente la teología protestante magisterial, entre otras cosas porque no tenían tiempo para dedicarse al pensamiento, tenían que sobrevivir, los hechos que devinieron los abocaron a supervivencia, como tanto en lo personal, como personas físicas, pero también como comunidades de fe. Pasaron la clandestinidad, fueron perseguidos, tuvieron que huir por toda Europa y luego más tarde a las colonias en América cuando llegó el momento, buscando pues la supervivencia, y se dedicaron solamente a la teología práctica, ¿no? Es decir, a lo que era esencial, que para ellos, en cuanto a esa espiritualidad más evangélica, más cercana a lo que era la espiritualidad en los tiempos bíblicos, ¿no? Así es. Yo creo que esto lo has definido con mucha precisión, Jorge. Porque, claro, ellos mantuvieron de la reforma magisterial todo aquello que era coherente con las Escrituras. Eso no lo rechazaron, sino que lo sostuvieron. Pero lo que hacen es enfatizar este seguimiento de Jesús, el discipulado. Por eso generan toda una teología práctica
que tiene mucho que ver con la Iglesia entendida como comunidad de creyentes, porque ellos insistían en que la participación en la Iglesia no debe ser algo que el Estado establezca, sino que es un acto voluntario, el compañerismo cristiano, hablaban ellos. Y luego la horizontalidad en la comunión de los creyentes, ¿no? En la comunidad, porque también permanecía la jerarquía entre clérigos y laicos, ¿no? Eso es. Así que su teología va a ser muy eclesiológica y muy práctica, basándose en esto. Cómo se lleva la Reforma, cómo los principios de la Reforma se traducen en la vida personal, en la vida diaria, en la vida de la Iglesia. Ahí es donde ellos llevaron todo su interés. Hay una frase muy conocida, tiene distintas formas de citarse, y pocos saben que pertenece a un filósofo madrileño, español, llamado George Santayana, quizá porque toda su producción filosófica y literaria la hizo en Estados Unidos, en Harvard, y no ha escrito en español prácticamente. Pero la frase es: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Una frase que está inmortalizada también en el centro de Auschwitz, para la memoria, ¿no?, del Holocausto. Evidentemente, desde la distancia, ver la reacción, ¿no?, de los primeros reformadores que terminaron de ser perseguidos por la Iglesia medieval católica romana a perseguir a este nuevo movimiento, que lo único que intentaba es ir más allá con la misma reforma que habían iniciado, pero que por temor, por intereses inconfesables, quién sabe, se vieron en la necesidad de intentar atar todo eso y se terminó siendo una persecución en toda la regla, ¿no? Sí. Evidentemente, desde la distancia eso pues es injustificable, aunque se pueda entender en el contexto por lo que se generó, ¿no? Además de, por supuesto, recordar la historia para no repetir esos errores, evidentemente, ¿no? En positivo, ¿qué podemos recordar en este 500 aniversario de la Reforma Radical en cuanto, por ejemplo, poner en valor la espiritualidad que parte de ese movimiento y que nos alcanza, ¿no? Porque la mayoría de las iglesias evangélicas hoy en día que se han extendido por el mundo, de alguna manera procedemos de ese tipo de espiritualidad, ¿no? Así es. Por ejemplo, en cuanto a la espiritualidad, ¿cuáles serían las señas de identidad que desde ese entonces, en esos 500 años, más o menos se mantienen o incluso han evolucionado en positivo? Bien, pues como dije, la importancia que se concede al hecho de la conversión personal a Jesucristo, que ese es el comienzo de la vida cristiana, la importancia que se da al discipulado y a la vida y a la disciplina dentro de la Iglesia y la comunión unos con otros, entendiendo a la Iglesia como comunidad de creyentes, y al mismo tiempo la fidelidad absoluta a las Escrituras. Yo creo que esos distintivos han marcado, ¿no?, la historia posterior del protestantismo en todo el desarrollo de las iglesias evangélicas. Y el compromiso con la misión también, Y ¿no? el compromiso con la misión, porque lo que vemos en la Reforma Radical, sobre todo en los hermanos suizos y en todas las ramas que salieron de ellos, vemos su valor, su determinación de proclamar su fe con valor, incluso ante aquellos que lo juzgaban y les condenaban a muerte. O sea, no perdían oportunidad. Bueno, tanto es así que el día siguiente, el día 22 de enero de 1525, existía una orden del gobierno cantonal de Zúrich de prohibición de hablar de cualquiera de sus enseñanzas. Ellos no obedecieron esa orden, sino que en Zolikon organizaron como grupos en casas, como grupos donde enseñaron las Escrituras, y a los que creían les bautizaban allí mismo en el lago de Zúrich. Es decir, que ellos decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque esto les costase después la persecución. Yo creo que este distintivo, ¿no?, esta determinación, este compromiso con Cristo, más allá de nuestro propio interés, es algo que hemos heredado de la Reforma Radical en su vertiente, Jorge, evangélica. Porque, como también menciono en el artículo, hubo otras expresiones que también se alejaron un poco de la fidelidad bíblica. Pero este movimiento, que hasta el día de hoy ha sobrevivido en diferentes denominaciones, hay que reconocer que se propuso desde el primer momento ser fiel a las Escrituras y llevar ese compromiso hasta sus últimas consecuencias. En algunas de esas vertientes también hay un marcado compromiso pacifista. Sí. Por un lado la separación Iglesia-Estado, pero por otro lado la objeción de conciencia,
llevada a veces hasta el límite ese de arriesgar la vida, ¿no? Para no formar parte de un ejército, cosa que en aquellos tiempos, hoy sería ya complicado, puede ser complicado en algunos países, pues en aquellos tiempos era impensable, ¿no? Que alguien pudiera decir, no participo de una misión militar, que incluso estaba justificada en términos espirituales en algunos sectores, ¿no? Claro, que fue uno de los motivos por los que la Reforma Radical fue perseguida, porque se consideró a los reformadores radicales como sediciosos, como que estaban alterando el orden establecido. Y era un orden sacropolítico, porque se mezclaba la religión con la política. Y ellos subvertían ese orden. Y por ese motivo, desde el punto de vista de las iglesias territoriales, sea católica o sea protestantes, ellos eran una amenaza. Claro, ellos decidieron precisamente hacer justo lo contrario. Frente al uso de la espada, la imposición de la fuerza o la violencia para establecer la fe, ellos hablaron de la voluntariedad en la experiencia, en el seguimiento de Jesús, y también decidieron no hacer daño a nadie, no hacer uso de la violencia en ninguna de sus formas, y por eso defendieron un pacifismo bíblico. Claro, que con el transcurso de los tiempos ese espíritu inicial fue heredado por denominaciones como los menonitas o como los amis o como los hermanos en Cristo, o sea, diferentes grupos que se fueron estableciendo a partir precisamente de este hecho y de algo que ocurrió después. Lamentablemente la Reforma Protestante tiene sus luces y sus sombras, y la Reforma Radical también las tiene. Y no olvidemos que entre los años 1534 y 1535 hubo un episodio que fue la teocracia de Münster, que terminó igualmente en un baño de sangre. Y terminó en un abuso del poder y de la revelación de Dios. Es decir, por eso que la Reforma Radical no siempre... Sí, en todas sus formas fue bíblica. Todos los movimientos pasan por la naturaleza humana, ¿no? En su expresión práctica, y ahí es donde se producen muchas veces errores, pero también hay que recordar eso, ¿no? Para no repetir errores, no dejarnos llevar, porque hoy en día incluso siguen los riesgos de cierta... a veces predicadores populistas, ¿no? Que con cierta demagogia aparecen como nuevos iluminados y eso ha pasado siempre, y me temo que seguirá pasando, porque hasta Jesús habló de ellos, ¿no? Nos advirtió sobre los falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos incluso, ¿no? Pero también en la parte positiva, ¿no? Ver ese compromiso con la fe hasta las últimas consecuencias. Se me ocurre pensar algo que también nos desafía hoy, es que cuando leemos la Biblia, ¿con quién nos identificamos nosotros, ¿no? ¿Somos Esteban, ¿no? Siendo perseguido por su fe, o somos Saulo tirándole, aprobando que se le tiren piedras, ¿no? Y recogiendo la ropa que le habían quitado los verdugos, ¿no? Todos en algún momento podemos estar en un lado o en otro si no somos realmente valientes para reconocer, ¿no? Aunque no estemos físicamente en una situación, pero sí espiritualmente nos podemos posicionar en un lado o en el otro, ¿no? Eso es lo que le pasaría también a los reformadores de la antigüedad. Evidentemente que vivieron en un contexto histórico muy determinado y que para ellos contar con el apoyo político era fundamental para la supervivencia de la Reforma, no lo olvidemos, tanto en Alemania como en los cantones suizos y en otros lugares, pero que al mismo tiempo al final renunciaron a sus propias convicciones en algunos aspectos para mantener el hecho de lo que ya había comenzado. Y eso les enfrentó a la Reforma Radical. Pero por otra parte, lo que también vemos, Jorge, en la Reforma Radical es la importancia que se da a la santidad. Es decir, algo que la Reforma inicial también había ido perdiendo. O sea, el compromiso en la vida cristiana, el vivir como hijos e hijas de Dios. Y en esto, los hermanos suizos y todos los grupos que le siguieron, ¿no? Como los luteritas y todos los demás grupos, todos ellos se propusieron vivir conforme a la enseñanza bíblica y ser coherentes con eso y agradar a Dios. Porque ellos creían en este principio de solo a Dios la gloria. Por lo tanto, que sus vidas fuesen realmente un canto a Dios. Sin duda esa espiritualidad radical, en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Llevada a la raíz, que de ahí viene la palabra radical, aunque a veces tiene otras connotaciones, ¿no? Pero llevada a la raíz de la fe evangélica, bíblica,
les creó muchos problemas a los protagonistas de esta reforma, de este movimiento, pero también ha traído beneficios importantes. Por ejemplo, cuántos movimientos de derechos humanos a lo largo de la historia, ¿no? Movimientos por la cultura de la paz, pues, cuántos beneficios no solo ha traído a la Iglesia, ¿no? A la renovación espiritual de la Iglesia, de los creyentes, sino también a la cultura, ¿no? A la cultura occidental, sobre todo. Sí. ¿Cómo valoras o qué destacarías de alguno de esos beneficios? Bueno, pues mira, en el siglo XVI, un movimiento como este, que es capaz de defender desde 1525 derechos del ser humano tan importantes como la libertad de conciencia, la libertad religiosa. Curiosamente, uno de los motivos por los que los hermanos suizos y los anabautistas en general fueron perseguidos es porque defendían el derecho de cada persona a creer de acuerdo al dictado de su conciencia, incluyendo, por ejemplo, a los turcos otomanos, que eran la gran amenaza del imperio cristiano. Claro, ellos decían que los turcos cristianos, turcos otomanos, no cristianos, que eran musulmanes, tenían derecho a serlo. Claro. Y que por ese motivo no debían ser aplastados con la espada. Claro que los turcos eran una amenaza para el imperio cristiano, pero al final esto, ¿qué desencadenó? Guerras tremendas, ¿no? Y muy crueles. Y al final se trataba de acabar, de aniquilar al enemigo. Ellos dijeron que no, que realmente las personas tienen que creer de acuerdo al dictado de su conciencia. Y por este motivo también fueron considerados sediciosos, incluso de legitimar a los turcos, que ellos no lo hicieron así. El propio Martín Lutero utilizó este argumento para denostarles y para perseguirles, diciendo que los anabautistas, en lugar de defender los intereses del imperio cristiano, defendían los intereses de otros. Eso sería para otro programa todavía, porque luego en la Ilustración, personalidades y pensadores tan grandes como Rousseau, por ejemplo, también creían que los cristianos eran una amenaza para el orden establecido y que no podían ser buenos soldados para defender a un Estado, porque no iban a matar con entusiasmo al enemigo, ¿no? Sino que lo iban a tratar de otra manera. Bueno, por eso digo, esto da para mucho y yo creo que me parece importante también recordar esta efeméride, porque traerla a la actualidad, a nuestros días. El mundo ha cambiado en muchos aspectos, pero el ser humano sigue siendo lo mismo y estamos enfrentando hoy día a desafíos en las sociedades, inclusive democráticas, libres, de retrocesos en algunos aspectos morales, éticos, de por ejemplo, discriminaciones que se pueden hacer en público con total impunidad hacia los que no piensan como nosotros o que son diferentes, xenofobia, prejuicios de todo tipo que otra vez vuelven a estar ahí en el candelero. ¿Qué puede aportar? Pues el recordar o el de alguna manera sumergirnos, refrescar toda el recuerdo, pero también traerlo a nuestras vidas hoy como cristianos evangélicos, esa espiritualidad evangélica que estuvo dispuesta a arriesgarlo todo para plantarse, ¿no? en Cristo, plantarse en la palabra de Dios, y construir y aportar a la sociedad, pero desde allí, desde esa identidad, desde esa espiritualidad y contra quien se oponga de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Por eso la Reforma Radical, en su expresión más evangélica, más bíblica, decidió constituir un modelo de comunidad diferente a la que existía en el mundo secular. O sea, ellos creían que la Iglesia es la nueva sociedad, que nada tiene que ver con una Iglesia que se compromete con otro tipo de valores. O sea, ellos quisieron defender los valores del reino de Dios, en sus relaciones, en su espiritualidad, en la misión de Dios, es decir, a la hora de dar testimonio de su fe con su vida y con sus palabras, y vivir coherentemente conforme a la enseñanza bíblica. Para ellos la Iglesia era el centro de las cosas, la comunidad de creyentes, asociados voluntariamente, y todos ellos a partir de una experiencia común de conversión a Jesucristo. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos una referencia fundamental, ¿no?, para lo que la Reforma sería en el futuro.
Claro que la Iglesia no tiene que ser siempre el centro de todas las cosas. Ellos practicaron el principio de la separación del mundo. Algunos de forma más radical, otros de forma más moderada. Digo de forma más radical si pensamos, por ejemplo, en los Amis y otros grupos que decidieron vivir totalmente al margen de la sociedad. Pero la mayoría de ellos no, vivían en la sociedad. Y sin embargo decidieron practicar en sus relaciones con la sociedad de su tiempo los principios y valores del reino de Dios. Y lo hicieron de una manera... Aprendieron cómo tender puentes sin perder sus principios ni renunciar a ellos, pero tender puentes con la sociedad constructivos, ¿no? Sí, exactamente. Transmitiendo eso que hemos dicho antes. Aspectos como el derecho a la libertad, de pensamiento, de conciencia, de religión. El derecho a las relaciones que no sean impuestas. Ellos huían del modelo de iglesia establecida por un gobierno. Eso de que yo nazco en un país, nazco en España y soy católico. Claro. No. Ellos creen que cada persona tenía derecho a decidir qué creer y cómo creer. Y yo creo que eso, en una época como el siglo XVI, fue tremendamente novedoso. Estuve aquí sentado la semana pasada, José Pablo Sánchez, él tiene una gran pasión por la evangelización, hablamos de evangelización, y pienso que también en este sentido, hasta el Papa habla hoy de nueva evangelización, porque en la Europa secularizada pues parece ser que el cristianismo está retrocediendo en algunos ámbitos, ¿no? Por lo menos a nivel oficial. Pero, por otro lado, se habla de que las iglesias evangélicas siguen creciendo en todo el mundo en distintas formas, ¿no? En su vertiente pentecostal, carismática y también en otros grupos que tenemos en común esos valores esenciales, ¿no? Que tienen que ver con la reforma radical también. Se me ocurre que también el recordar esta historia, el ponerla en valor, en encontrar allí también aspectos de nuestra identidad evangélica hoy, nos pueden ayudar también a recuperar un compromiso con la evangelización, ¿no? Porque no es, como alguien decía muy sencillamente, no es una persona no es una vaca porque nazca en un establo, ¿no? Bueno, así me lo explicaban a mí cuando era niño. Pues uno no es creyente, no es cristiano, no es seguidor de Jesús porque haya nacido en una familia cristiana o en una iglesia cristiana o en un país llamado cristiano, ¿no? Es importante también renovar ese compromiso con la misión y con la evangelización, ¿no? Sí, porque la reforma radical más evangélica creyó firmemente en la Gran Comisión. Y que esa Gran Comisión implicaba a todos los cristianos y cristianas. Que no era tarea solamente de los llamados a la obra del ministerio, ya sea pastores, teólogos o, digamos, un clero profesional, sino que ellos entendían que la evangelización es en el día a día, en la relación, en el testimonio, en vivir la identidad cristiana en medio de la sociedad. Y aprovechaban cada oportunidad para dar testimonio también de lo que ellos eran. Y yo creo que esa convicción de la Gran Comisión les llevó a predicar incluso en medio de la persecución. ¿Cómo es posible que, siendo la Reforma Radical y los anabautistas en particular perseguidos en tantos lugares de Europa, apenas había unos pequeños lugares donde podían refugiarse, Países Bajos, Estrasburgo, el Palatinado, pero en el resto del mundo europeo, católico y protestante, estaban siendo perseguidos y sin embargo crecían, y crecían tremendamente. ¿Cómo es posible esto? Pues porque daban testimonio de Cristo y creían lo que esto representaba. Que cuando se predicaba el Evangelio, las personas podían tener ese encuentro con Cristo que necesitaban. Y formaron comunidades en muchos lugares. Cuando tuvieron que huir de Zúrich por causa de la persecución, se refugiaron en los Países Bajos, en Alemania, y ahí fueron, en Bohemia, y fueron adoptando el nombre del lugar donde estaban, los hermanos de los Países Bajos, hermanos de Alemania, hermanos de Bohemia, y uteritas, es decir, diferentes nombres, pero todos ellos con este denominador común. El hecho de que Cristo tenía que ser el centro de sus vidas y de sus comunidades, y que la Iglesia tiene que ser un modelo al mundo de esa nueva sociedad. Claro, ellos eran muy pesimistas con respecto a lo que ya existía. No creían que ya era posible reformar lo que existía. Claro. Que fue el propósito de la reforma magisterial. Ellos pensaron que ya no se trataba de... Había que hacer un odre nuevo, ¿no? Había que restituir la iglesia, exactamente, el odre nuevo. Esa es la expresión, Jorge, que utilizaron, ¿no? Un odre nuevo. No poner parches nuevos en odre viejo, sino hacer un odre nuevo. Y en esto dedicaron sus esfuerzos y sus vidas.
pues el mismo Jesús vivo, resucitado, al que ellos buscaron en su sencillez más absoluta, seguir y servir, pues es el mismo al que nosotros podemos encontrar hoy, servir y seguir, y por eso tenemos la esperanza de, bueno, poder tener algo nuevo para este tiempo también. 500 años después de esa experiencia que sacudió los cimientos del mundo, se puede decir, no solo religioso, sino que a partir de allí un movimiento que trajo muchos beneficios, y es verdad que, bueno, pues también luces y sombras como en cualquier movimiento histórico humano, pero creo que el balance es infinitamente más positivo y podemos aprovechar y recordar esta efeméride para sacar, bueno, lo mejor de nosotros, ¿no?, como cristianos evangélicos también. Y es un balance que hay que poner en valor. Por eso agradezco mucho poder estar aquí en este diálogo, en esta pues entrevista. Agradecido soy yo, y los agradecidos somos nosotros de poder contar contigo. Hemos llegado al final de esta entrevista, pero no al final de la efeméride. Vamos a seguir hablando de ello, quizá con otros protagonistas que nos puedan ayudar también desde su perspectiva, pero te agradecemos mucho tu presencia hoy en Actualidad Evangélica. Gracias. Para mí ha sido un placer, Jorge. Gracias por esta oportunidad. Y a vosotros, amigos, pues animaros a investigar, a conocer un poquito más todo lo relacionado con esta efeméride que nosotros vamos a seguir contando en Actualidad Evangélica, y también recordarles que pueden ver otras entrevistas similares a esta, que esperamos que les haya gustado, en nuestra página de YouTube, Actualidad Evangélica, en YouTube. Pueden buscarnos así y allí encontrarán numerosas entrevistas que hemos realizado con anterioridad. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.